Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a un estudio de la palabra de Dios, su santa y divina palabra. Pero antes, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos, oh Dios, una vez más acercarnos a tu presencia. Permite, Dios, que nuestra madurez espiritual sea ensanchada al escuchar nuevamente tu palabra, Dios, y que tu carácter sea reflejado en nosotros por la intimidad que tú nos has permitido en este momento tener contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy iniciamos en nuestro recorrer bíblico por la palabra de Dios. Hoy iniciamos el estudio a la primera epístola a los tesalonicenses. Y hoy vamos a estudiar los capítulos 1 y 2 de esta epístola. Es interesante ver, hermanos, que en los 3 primeros capítulos de Primera Tesalonicense, Pablo incluye sucesos de su segundo viaje misionero. Esos sucesos los podemos ver en los capítulos 16, 17 y 18 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan que iniciamos este recorrer de estudios bíblicos en el libro de los Hechos? Y enfatizamos que era interesante hacerlo primero con el libro de los Hechos porque las epístolas de Pablo se conectan con cada uno de sus viajes. Entonces, cuando usted va a leer cualquier epístola de Pablo, a excepción de Hebreos y Romanos, usted necesariamente tiene que conectarse con uno de esos 3 viajes misioneros que Pablo hizo. Y para eso tiene que ir al libro de los Hechos para entonces entender el momento de la epístola, la razón por la que la epístola se escribe. Gloria a Dios. ¿Qué motiva a Pablo escribir esta epístola a los tesalonicenses? Bueno, había un malentendido en Tesalónica acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que Cristo regresaría de inmediato y por lo tanto se sentían confundidos cuando sus seres amados morían porque esperaban que Cristo regresaría antes. Es decir, ellos entendían que Cristo tendría que venir justamente en esa generación de creyentes, por lo que se supone que ninguno debía morir. Y eso entonces le trae confusión. Esa es la razón por la que Pablo escribe esta epístola a los tesalonicenses. Si usted lee toda la epístola completa, los 5 capítulos que tiene la epístola, usted va a notar que los versículos centrales están en el capítulo 4. Y uno de esos versículos que encierra el centro de esta epístola es el capítulo 4, verso 14, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta expresión de Pablo es para fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe y darles la seguridad del regreso de Cristo, que no necesariamente iba a ser en esa generación sin que ninguno de sus miembros muriera. Normalmente en todas las generaciones de cristianos se ponen fechas por situaciones que se viven en cada una de esas generaciones, situaciones difíciles de pestes, persecución, situaciones del ambiente atmosférico de la misma tierra. En fin, hemos caído nosotros en ese error de poner fechas por situaciones que hemos vivido en cada una de nuestras generaciones. El mismo Pablo se incluyó cuando habló del retorno de Cristo para llevar su iglesia y dijo: nosotros los que vivimos seremos arrebatados. O sea que también él cometió el error de poner fechas. Eso no es un pecado, pero ciertamente no es correcto por el hecho de que Jesús dijo que ni él ni los ángeles saben
su venida, sino su Padre. Gloria al Todopoderoso. Santo eres Dios. ¿Cuándo estableció Pablo la iglesia en Tesalónica? Bien, Pablo estableció esa iglesia en su segundo viaje. ¿Cómo podemos confirmar eso? Si nosotros vamos al libro de los Hechos, al capítulo 17, y leemos del 1 al 4, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Cuando dice 3 días de reposo, significa 3 sábados. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Tesalónica estaba ubicada en Macedonia. Entre Macedonia y Acaya estaba ubicada Tesalónica, y formaba parte de la ruta de esas vías que ya los romanos, esas carreteras que los romanos habían hecho, esas carreteras internacionales. Y lógicamente era una ruta comercial. Había un puerto muy importante allí en Tesalónica. Vamos al capítulo 1. Vamos a leer ahí desde el verso 1 al 7. Tesalónica 1, verso 1 al 7. Pablo, Silvano es Silas. Pablo, Silvano, Sila y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aunque los tesalonicenses recibieron el mensaje de salvación con gran gozo, les trajo serios sufrimientos porque desató la persecución, tanto de los judíos como de los gentiles. Aunque la persecución de los gentiles hacia la cristiandad en ese momento no era una orden de las autoridades romanas, sino que cada pueblo veía peligrar sus creencias idolátricas cuando recibían el mensaje entonces de Pablo a los pueblos de los gentiles que él iba predicando. Habiendo creído el mensaje del Evangelio y aceptado la nueva vida en Cristo, aparentemente muchos tesalonicenses creyeron que serían protegidos de la muerte hasta el retorno de Cristo. Luego los creyentes empezaron a morir bajo la persecución. Algunos cristianos tesalonicenses empezaron a cuestionar su fe porque veían sus familiares, sus amigos, sus hermanos morir y Cristo no había llegado. Esa persecución a la que Pablo se refiere inició en el mismo instante en que una gran multitud de tesalonicenses aceptaron el mensaje. Eso lo podemos ver, certificar en el capítulo 17 de los libros de los Hechos, versos 5 al 8. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos
y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Vamos ahora a los versos 8 al 10 del primer capítulo de Tesalonicenses. 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en otro lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Debido a que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida, Pablo la anima a mirar hacia adelante, a la liberación que Cristo traerá. Una esperanza del creyente se halla en la venida de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Nuestra perspectiva de la vida permanecerá incompleta sin esa esperanza de salvación redentora que Cristo nos ha prometido. Tal como Cristo resucitó de la muerte y ascendió a los cielos, Él volverá a hacer lo mismo con nosotros. Gloria al nombre del Dios Todopoderoso. Concluido el capítulo 1 de Tesalonicenses, pasamos ahora al capítulo 2. Y allí leemos los versos 1 al 8. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Note que el versículo 2 habla de el problema que Pablo afrontó en Filipo. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Pues para ustedes entender ese versículo tendrán que ir al capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Ven cómo hay conexión? Cómo las cartas de Pablo inevitablemente están relacionadas con uno de los 3 viajes misioneros que él llevó a cabo por toda la Europa oriental. Volvamos al versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Al tratar de persuadir a la gente, podemos ser tentados a alterar nuestra posición, apenas lo suficiente como para que nuestro mensaje sea un poco más aceptable, un poco más digerible. O podemos usar adulación o lisonja
Pablo nunca cambió su mensaje para hacerlo más aceptable, más agradable, aunque trató que sus métodos estuvieran acorde a cada audiencia, pero nunca adulteró la palabra. Aunque nuestra presentación deba ser modificada para que se apropie a cada situación, es decir, conforme a cada situación, conforme a cada escenario, como hacía Pablo, nunca debemos comprometer la verdad del Evangelio. Nunca debemos distorsionar la sana doctrina. Y ustedes saben, hay una profecía en el capítulo 2 de Segunda de Tesalónica, que lo veremos cuando estemos allá, que dice que uno de los eventos proféticos que debe cumplirse antes que el anticristo se monte, antes que el gobierno mundial se establezca, es que la iglesia va a caer en apostasía. Y tratar de adulterar la palabra por provecho propio, tratar de abandonar la sana doctrina por interés propio, para que sea grata a los oídos de mucha gente, ¿se sabe cómo se llama eso? Se llama apostasía. Y eso pulula en el 90% de la cristiandad, pulula eso. Y eso no hay que discutirlo. Usted simplemente toma la palabra y certifica lo que habla cada quien. Simple. Cuando usted ve que un predicador anda con su currículum debajo del brazo y entonces empieza a exaltar lo que él ha hecho, lo que ha sido, bla, 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 bla. Son gente que usan ese currículum personal para manipular a la audiencia. Condicionan el terreno para que entonces los oyentes crean lo que él va a decir posteriormente. ¿Sabe cómo se llama eso? Apóstata. El currículum de todo predicador se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y Jesús dijo, no se preocupen por lo que ustedes van a hablar, sino que el Espíritu Santo les va a recordar en el momento lo que ustedes necesitan decir. Por ahí anda un vago. Yo le mandé el video, no al chat de la iglesia, sino a algunos hermanos, y le pregunté qué opinaban sobre esa persona. Y hubieron muchas muy buenas analíticas. Él dice que en estas próximas elecciones presidenciales va a ganar fulano de tal porque bla, 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 bla. Pero eso lo puede hasta suponer la hija mía, la menor hija mía. El ambiente político de todo país le da a usted una idea de quién puede ser un posible ganador. Hay que ser un gran profeta para eso. Pero ese señor cogió su currículum y que pasó 30 y pico de días en ayuno y que cogió cuánta libra y que cogió por aquí, cogió por allá y que Dios le dijo que él iba a ser la voz autorizada de él en esta tierra. Y los otros no. Nada más él. Pero por el amor de Dios. Y que fue a África y que allí en África vio un muchacho que se levantó que resplandecía como el sol. Mí mismo era Jesús. Y que ese niño le habló que hay 3 países que Dios los tiene, no sé qué cosa para los últimos tiempos. Entre los 3 países está África. Yo no sabía que África era un país. África es un continente. Y que República Dominicana también, por el amor de Dios, todos los que vienen aquí, porque tenemos el escudo en la bandera y que dice Dios, patria, en el escudo tenemos la Biblia abierta y que nuestra bandera dice Dios, patria, libertad. Todo el que viene aquí se agarra de ahí para profetizar. Nosotros no podemos ser más pueblo, como dominicanos que somos, no podemos ser más pueblo de Dios que el pueblo judío. Y Dios le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo, y de ahí para acá ustedes conocen el resto. Pero eso no es porque uno le caiga bien a Dios. Es verdad que hay alguna gente que le cae bien a Dios. Es verdad eso. Y Pablo lo dice. Hay alguna gente que le caen bien a Dios. A mí me gustaría ser de esos. Pero el resto, el 99.99% es condicionado a la obediencia. Así cualquier profeta, por el amor de Dios. Santo eres, Señor. Y a veces ese tipo de gente, ese tipo de falso profeta, quiere tomar a Pablo como modelo. Que Pablo en Gálatas y en los Corintios se defendió
de los que querían echar a perder la evangelización que él, Bernabé, Sila, Timoteo, Tito y demás habían hecho. Específicamente, los fariseos que se habían convertido al cristianismo querían echar a perder su trabajo. Y Pablo tuvo que recurrir a la autoridad apostólica que él tiene de parte de Dios, que él recibió de parte de Dios. Dice, no la recibí de nombre ninguno, sino del mismo Dios, del mismo Jesús. Él tuvo que recurrir a eso, pero fue para defender la autoridad del mensaje que predicaba. No porque él andaba con ese currículo debajo del brazo para decir, yo soy la voz autorizada de Dios en la tierra. No, así no, papá, así no. Vamos ahora a los versículos 12 al 9. Perdón, al revés. Fui al reversa. 9 al 12. ¿Quién lee al revés? No sé, no conozco ese. Tal vez un azuano. 9 al 12. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Al leer estos versos, notamos que aunque Pablo tenía el derecho de recibir apoyo económico de la gente a la que enseñaba, trabajó como fabricante de tiendas para sostenerse y no ser carga a los nuevos creyentes de Tesalónica. ¿Cómo sabemos que Pablo se dedicaba a fabricar tiendas? Vamos a ir al capítulo 18 del libro de los Hechos. Vamos a leer allí los versos 1 al 3. Dice la palabra: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, dígase el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Volvamos a Tesalónica, capítulo 2, versos 13 al 16. Por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque nosotros, hermanos, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y bueno es resaltar que no solamente en Judea, los judíos que estaban diseminados en todo el imperio siempre tenían oposición a que los apóstoles, en este caso Pablo, Bernabé, Sila, Timoteo, Tito y demás, esa playa de hombres que andaban junto con Pablo, predicaran a los gentiles. Es decir, no querían que los gentiles conocieran a Dios. Pero qué bendito egoísmo tenga la vida. Pero por el amor de Dios, no querían que los gentiles conocieran a Dios. Y entonces Pablo siempre tenía la oposición. Lógicamente, él cuando llegaba a un lugar, primero le predicaba
a los judíos en su sinagoga. Y luego que los judíos rechazaban, pues entonces se iba al pueblo gentil. Entonces, ni una cosa ni la otra. Ni tocaban ni dejaban tocar. Cuidado, hermano, si usted anda por esos rumbos, que ni toca ni deja tocar. Porque de cualquier manera Dios va a tocar. Oh Señor, santo eres, Señor. Gloria a tu nombre. Sobre estos versos hay dos puntos importantes a resaltar, que son, a pesar de lo citado en el verso 14, como ya habíamos dicho casi al inicio de este estudio, de todo capítulo, para este entonces, las autoridades romanas no habían declarado una persecución pública abierta por ley en contra de los cristianos, porque los veían como una secta del judaísmo, y esta religión era legal en el imperio. De modo que esta persecución era más bien que cada pueblo de forma individual, por no deshacerse de sus creencias paganas, entonces la emprendía contra Pablo y el resto de los evangelistas. Segundo, los judíos odiaban a los cristianos porque los judíos habían hecho exclusiva para ellos la condición de pueblo privilegiado y escogido de Dios. Volvamos al versículo 17 y ahí leeremos desde el 17 hasta el 20 para finalizar ya el estudio de estos dos capítulos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, como estamos ahora en esta pandemia, estamos separados de vista, pero no espiritualmente. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cerrando con este versículo 20 y lo que dijimos un poquito más atrás sobre los falsos profetas que pululan en estos días, la recompensa final para el ministerio de Pablo no era dinero, privilegio, fama, sino nuevos creyentes cuyas vidas fueron cambiadas por Dios por medio de la predicación del Evangelio. Este era el motivo por el cual tenía Pablo muchas ganas de verlos. No importa qué ministerio, oiga bien, hermano amado, hermano amigo, en Cristo Jesús, no importa qué ministerio le haya dado Dios a usted, su mayor recompensa, su mayor gozo debe ser aquellos que han venido a los pies de Jesús a través de usted. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por haber enriquecido nuestro acervo de conocimiento, Dios, nuestro acervo bíblico, a través de estos dos primeros capítulos de Tesalonicenses. Señor, permite que estas enseñanzas puedan ser de provecho para nosotros, Padre amado, de tal manera que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad de misioneros, de evangelistas, de predicadores, Padre, que nos podamos convertir en odres de aceite, Padre, que tú hayas depositado en cada uno de nosotros, para bendecir a aquellos necesitados tuyos que están entre tu pueblo. Gracias, Dios. Santo y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.